y no te hagas el tema. José. Hola, buenas tardes. Soy José del Círculo de Ciudad Lineal. Entonces, varias cuestiones que han surgido. La primera, Nacho ha comentado la percepción que tiene el empresario generalmente en cuanto al coste y el salario, es decir, que hoy en día realmente se ve el salario como un coste y no como un posible consumidor. Yo en esa óptica discriminaría tres tipos de empresas. La empresa exportadora, que realmente el mercado interno le da un poco igual, ve el salario realmente como un coste. Por otra parte, las grandes empresas, que tienen una óptica diferente, y por otra las pymes, que hay pymes exportadoras, pero fundamentalmente las pymes, el mercado al que venden, el mercado que tienen realmente, que se aumentan, es el mercado interior. Entonces, si esa óptica en cuanto al consumo interior, es decir, que el salario es un coste, pero también para una empresa puede significar ingresos, cuanto más crezcan los salarios, realmente se impactarían más. Por otra parte, en el análisis de la crisis, que quizás no se haya tocado mucho, creo que ha habido sobre todo una transferencia de renta, una transferencia entre los países, de los estados, a los mercados. Por otra parte, dentro de los propios estados, de las clases populares a las élites. Y dentro de la Unión Europea, del sur de Europa hacia el centro y el norte de Europa. O sea, esas tres transferencias lo que ha hecho es empobrecer a los estados, es decir, empobrecer también a los individuos, porque percibimos del Estado una serie de rentas indirectas, que son los servicios públicos. Por otra parte, evidentemente, empobrecer a las clases populares, a la clase media y a la clase trabajadora. Y por otra parte, evidentemente, pues empobrecer al sur de Europa. Por otra parte, respecto al tema del modelo fiscal que se ha comentado, iría más lejos. Sobre todo iría al tema de fraude fiscal, es decir, lo que el Estado deja de percibir por el fraude fiscal, no solo incrementar los impuestos, que evidentemente habría que hacer una reforma fiscal en profundidad, pero también el coste de la corrupción, evidentemente, que serían más ingresos para el Estado si esa corrupción se atajara de manera radical, el coste del fraude fiscal, que es aproximadamente un 5% del PIB, y de la economía sumergida, que es un 7% del PIB aproximadamente. Y respecto al IVA, una reflexión, es decir, no todos los IVA son iguales, no todo el IVA se debería bajar. El IVA de un Ferrari no es lo mismo que, por ejemplo, el IVA de la carne o el IVA del pescado, que son productos de consumo básicos. Entonces, o el IVA, por ejemplo, de cuando vas a comprar, pues por ejemplo, un clavo, evidentemente. Entonces, sí habría que hacer una discriminación profunda en el IVA. De hecho, cuando se empezó a aplicar el IVA en España en el año 86, existían tres tipos diferenciados de IVA. Existía un IVA reducido, existía un IVA general y existía un IVA de lujo que estaba gravado a más del 30%, creo recordar. Entonces, no exactamente ese nivel, porque tendríamos problemas con la Unión Europea por las directivas y por otras cuestiones, pero sí discriminar el IVA y no tratar todos los tipos de IVA por igual ni rebajarlos per se, sino que bueno, pues actuar de esa manera. Vale. Había un compañero allí al final que querías... No, otro... Perdonad, un poco para seguir el orden. Entonces, hablas tú, le damos la palabra a Nacho y hacemos una nueva, y yo creo que última ronda quizás. No, habla fuerte. Era para un tema para que abordaste, Nacho, para incorporarlo en tu discurso. Te felicito porque ha estado bastante claro y todo bastante bien. Es un tema de estructura económica. Es decir, en todos los debates que estoy asistiendo, se está escuchando, leyendo en todos lados, me hecho falta algo, un agente económico que hasta ahora, en la parte baja de esa U de la que tú hablas, siempre estaba presente, que es el Estado, el sector público. No se está hablando en ningún lado es decir, se está hablando de medidas a corto plazo, pero no de estructura económica. Y me gustaría saber qué opinas tú, cómo se puede incorporar en el modelo, en la estructura económica, reincorporar el Estado, el sector público, tanto en el sector de la economía real como en la economía financiera, qué efecto puede tener, no a corto plazo evidentemente, pero sí a medio plazo. Vale. Damos la palabra a Nacho de nuevo, Nacho intentando ir al grano, sí. Y luego hacemos un nuevo turno.
Sí, no, muy breve porque tampoco creo que tenga sentido que yo opine sobre las opiniones de los demás, ¿no? Y además estoy en buena medida muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Perdón, que decía breve porque tampoco tiene sentido que yo opine sobre las opiniones de los demás. Además estoy muy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho. Lo último que se planteaba me parece muy interesante, lo de la estructura económica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se abordan los debates de distribución de la renta, en definitiva, ¿no? de la desigualdad, olvidamos que para distribuir hay que producir, hay que generar riqueza, ¿no? Hace poco, creo que fue el profesor Vicens Navarro, ¿no? Decía que simplemente llevando hasta el ratio de funcionarios por cada 1000 habitantes de este país, de empleados públicos por cada 1000 habitantes, al ratio que tiene Suecia, pues se crearían de la noche a la mañana 3 millones de empleos. 3,5 millones. Y claro, tú sacas el cálculo y es cierto. Y me decía un compañero en la facultad, hombre, pero, es decir, con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero alguien debería explicaros a vosotros, los de Podemos, me decía, que en realidad, claro, los niveles de productividad de los países son muy diferentes y que, por lo tanto, el nivel de productividad que tienen las empresas y la sociedad sueca permite que el Estado pueda sostener esa ratio de empleados públicos por 1000 habitantes y que a lo mejor un país como Burkina Faso no podría hacerlo, es obvio. Bueno, España no es Burkina Faso y tampoco es Suecia, ¿no? Con lo cual ahí tenemos en el fondo un debate que es muy interesante, que entronca además con el propio debate de la renta básica, ¿no? ¿Qué niveles de productividad exige o precisa un país y qué cambios en la propia estructura productiva y en la oferta necesita un país para sostener el tipo de gasto público y el tipo de gasto social que puede sostener o que necesita sostener, ¿no? Yo creo que no es una cuestión menor y me parece central. El Estado, el papel del sector público, yo creo que tiene que ponerse al servicio no solo de lo inmediato hoy, sino del cambio de modelo productivo, y esto es central. Y en España el cambio de modelo productivo, que es esta nebulosa de la que todos los economistas hablamos, pero que nadie concreta, me parece que por lo menos tiene que ver con varias cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con una cuestión que es la transición hacia actividades económicas de mayor productividad. Ojo, con todas las contradicciones que esto entraña. Si una economía experimenta crecimientos de la productividad, tiene que experimentar crecimientos económicos aún mayores para crear empleo. Pero crecimientos económicos de la productividad permiten riqueza para distribuir. No hay duda en eso. Pero simultáneamente el tipo de crecimiento, el tipo de activación que el sector público tiene que hacer en un cambio de modelo productivo pasa por una transformación de los patrones de eficiencia y consumo energético en nuestra sociedad. Esto es, yo diría que en la sociedad española es un básico, ¿no? Dada la fortísima dependencia que tenemos, por ejemplo, en el sector, en nuestras importaciones y en la balanza de pagos de las importaciones energéticas. Es decir, que la cuestión de cómo utilizamos el Estado para transformar el modelo productivo me parece esencial. Y me parece esencial y no solo tiene que ver con discusiones, por así decirlo, económicas. Tiene que ver con el tipo de sociedad que somos capaces de crear y el tipo de productividad que podemos llegar a alcanzar para distribuir y para mejorar los patrones de desigualdad en nuestra realidad. No tiene que ver con lo que sucederá mañana, pero sí tiene que ver con la capacidad de sostener pasado mañana el tipo de políticas redistributivas que se apliquen hoy. Y sin eso creo que lo demás es hacerse trampas al solitario. Pensar que la economía es plastilina, creo que es hacerse trampas al solitario. Pensar que todo es sostenible en la economía, creo que es hacerse trampas al solitario. Y pensar que al margen de los niveles de productividad de una economía todo es sostenible, es hacerse trampas al solitario. Ahora bien, que claro, eso no quiere decir que lo que nos digan los economistas ortodoxos, que es que nada de lo que planteáis es posible y es técnicamente viable ni sostenible, sea verdad, porque ni lo uno ni lo otro, ¿no? Yo creo que entre una cosa y la otra hay un margen amplísimo para garantizar medidas de progreso social. Vale, hacemos otra ronda. Sí, ¿querías comentar? Bueno, soy Carlos Orduña del Círculo... Carlos, habla fuerte, hace favor. Soy Carlos Orduña del Círculo 3E y soy asesor financiero registrado en la Comisión de Valores. Yo quería un poco dar mi opinión desde el punto de vista, me dedico a asesorar a empresarios y a personas de alto patrimonio. Yo creo que el principal problema, aparte de la falta de industria realmente de la empresa, de la economía española, que está muy basada en el turismo y efectivamente el Estado tiene que fomentar
otras industrias, no nos engañemos, es el nivel salarial al que la crisis ha llevado. Un ingeniero informático en España gana 1.200 euros. Yo me relaciono con gente internacional porque me gustan los idiomas y tal. Me dicen todos, están alucinados de lo que se paga aquí. Un profesor en Suiza de primaria gana 6.000 euros y de secundaria 8.000 euros. Y me dicen, no entendemos cómo se puede vivir con estos sueldos. Más que el empleo, más que la renta básica, la redistribución de la riqueza, en mi opinión, tiene que venir porque del beneficio empresarial vaya a los sueldos. Y yo pregunto, un empresario que está cómodo pagando 1.200 euros a un titulado, ¿cómo se lo obliga a subir lo que han bajado en la crisis? Un 30%. Porque han bajado un 30%. En empresas con beneficios también. Grandes empresas que, aprovechando la coyuntura, han dicho, bueno, ya que me cuesta un 30% menos, lo vamos a bajar. Entonces la pregunta es, el gobierno, cuando se siente, se encuentra un empresario delante y cómo se le dice, oye, tienes que subir el 30% porque la economía nacional está en juego. Solamente veo posible un pacto de Estado con los empresarios de este tema. El otro día fui a ver una empresa que factura 16 millones. Me senté abajo y vi dos personas que se iban a entrevistar. Y entró una tercera. Bajó el dueño y le dije, enhorabuena, qué bien ver gente que te va a entrevistar. ¿Y sabes lo que me contestó? Es que no me alegro nada. Me viene a entrevistar, yo lo que quiero es sustituirlos por una máquina. De hecho, quiero financiación por una máquina. Entonces, contra esto es muy difícil luchar, porque o hay un pacto de verdad de Estado que involucre a los empresarios, que sean conscientes de que el empleado no puede ser un empleado, tiene que ser un colaborador de la empresa y participar de alguna forma para redistribuir la riqueza del beneficio hacia el sueldo, y que el sueldo sea sustancialmente más elevado, pero no de la nada, sino de su reducción de beneficio, que además se ha incrementado muchísimo en los últimos años en proporción. Eso es un poco lo que quería... Bueno, había por ahí otro... Había dos, uno, otro y otro. Sí, mi nombre es José Luis, soy del Círculo del Ranzuelo. Bueno, yo es que realmente la mesa es la economía política y nosotros deberíamos de ser la economía... ¿no? Yo soy un empresario, por ejemplo, que me gustaría tener acceso a partidas que el gobierno maneja. Sin embargo, no puedo acceder. No puedo acceder porque resulta de que está ahí Villamil, la Comprovi, el otro, que aquí tienen pequeñas empresas que nos quitan los presupuestos a nosotros. Quiero decir con esto lo importante de amparar a las pymes. Hay que poner un techo para poder concursar con cierto tipo de obra. Y una pyme tiene que tener un cierto límite de capital. Y a partir de ahí se puede dar trabajo muchísimo en las pymes. Y además el impuesto directo para crear empleo es básico. Impuesto directo para crear empleo. A un empresario no le hable de que te voy a dar, ni que te voy a quitar, ni que te voy a por esto, ni no. A un empresario le tienes que decir, ¿tú quieres firmar este presupuesto? Tienes que hacer 2 empleos. Así es como hay que tratar al empresario. No hay otra, No hay otra. No hay subvención por bajo, no. ¿Tú qué quieres? ¿Firmar este presupuesto de 25.000 euros? Pues 25.000 euros para un trabajo de 2 meses, 2 empleados que tienes, nuevos, ojo, nuevos. Esa es la pura realidad, los que vivimos en la casa. Entonces, yo basándome en eso, creo que el gobierno debe de ser el motor de la generación de empleo, pero a este nivel que estoy hablando. Luego también, el tema del paro hay que considerarlo como un plan de emergencia nacional. Esto es como lo de Nepal, una cosa emergente, horrible. Eso hay que darle un tratamiento especial. Y hay que pedirle al empresario, al extranjero y a todo el mundo que colabore. Hay que pedirle a todo el mundo que se jodan y se aguanten. Pero esto hay que sacarlo adelante. Hacer un plan de empleo en 2 años y empezando a trabajar con los 1.800 en familias que hay sin empleo. Hay por lo menos un empleado en esa familia, empezando por ahí. Y luego la renta básica se puede empezar a trabajar, pero por bajines, porque hay que hacerla primero por bajines, que son los más necesitados. ¿Me entiendes? Y claro, yo también en la renta básica también puedo decir muchas cosas. Por ejemplo, una,
yo estoy durmiendo en la calle, tal que cual, me dan encima 700 euros, no me preocupo de nada. Ahora, si tú a ese le coges, le das una vivienda, y le das luz, le das gas, le das televisión, y le das todo, y luego le haces una liquidación de la renta básica, que a lo mejor le corresponden luego 300 euros, ese hombre acaba reinsertado, totalmente reinsertado. Bueno, eso es lo que quería contar. Vale. Hay dos intervenciones más. Si os parece, lo cerramos. Le damos la palabra a Nacho. Pues ya estamos cerca de las 8:30. Sí, compañero. Bueno, Habla para allá fuerte. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya supongo que me conocen un poco, soy de aquí, de barrio. Bueno, voy a intervenir y muchas gracias. Estamos con un economista aquí. Los que solucionamos los problemas, que enamoramos a una mujer, tenemos familia, salimos de nuestros países si hace falta. Tenemos que eso es mostrar un poco que hace falta apoyarnos en profesional. Sin embargo, hay una serie de medidas que se tienen que ir dictando a lo largo de, bueno, son 35 años de democracia que tiene España, pero que 20 años por ahí estoy escuchando yo que le han calentado la cabeza mucho con tener una casa y tal y cual y cantaleta inmobiliaria. Que cuando se ha caído eso, se ha caído mucho trabajo en España. Entonces, el problema del trabajo es prioritario y el problema, sí, o la responsabilidad de todos los españoles de pagar la deuda, en el cual se han metido estos últimos 5 o 6 años. Pienso en Correa. No sé, y esta es la pregunta a Nacho, a Ignacio, de que ¿cómo haría España para que pueda un poco aplicar lo que ha hecho el presidente Correa, que es economista también en España? O que si hace falta un economista que gobierne España, faltaría más. Si hace falta, vamos. Entonces, esta es la pregunta que lanzo yo a Nacho y deciros nuevamente de que hace falta una serie de medidas, de una batería de medidas que habría que pensar en 1000 baterías para inmediato, mediano plazo, largo plazo, el lenguaje, todos los economistas, pero que hablemos de muchos plazos en los cuales de manera sistemática hay que pensar, estamos en una sociedad que no se crían nada más los hijos, sino que hay que educarlos. Y entre hay que educarlos hay que llevarse bien con la esposa, con la pareja, ¿no? Y esto es fundamental para educarlos. Entonces, estamos, y yo estoy hablando como un político, porque son los políticos los que van a solucionar los problemas de una nación. Apoyados en los economistas, faltaría más, y los profesionales que hagan falta. Sí, abrevia un poquito, compañero. ¿Sí? Abrevia que si no. Nada más. Vale. Gracias. Hay dos intervenciones. Cerramos, le damos la palabra a Nacho, sí, una y otra. ¿Qué hay? Me llamo José Ramón. Más alto, por Sí, favor. José Ramón, me ha parecido interesante lo último que he oído, no más bien las intervenciones y tal, que se ha animado la cosa, ¿no? Cuando Fernando ha puesto un poco... Pero ha estado bien, porque bueno, han hablado de estructuración, yo diría que medidas estructurales y estructurantes, como decía Pierre Bourdieu. El que sepa de lo que estoy hablando, pues ya entiende. Y yo creo que se entiende bien, porque es lenguaje no coloquial, pero bueno, estructurante, o sea, en el sentido de lo que ha dicho este señor. Que darle a uno 2 pesetas, pues tiene que ser medida de por dioseros. O sea, es lo que hace la charity de la high class. Y otra cosa es coger y estructurante, que es estructurar a una gente que está en la miseria y decirle esto se acabó, y luego coger, con lo que ha dicho que es muy importante, una reestructuración fiscal directa, luego voy con lo de la productividad que has dicho, directa, porque la indirecta es absolutamente represiva, siempre. Esto es una cosa que es de primero de económicas, o de primero de cualquier cosa. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este señor, y con lo que ha dicho este señor también con palabras llanas, ¿no? O sea, que evidentemente son políticos. La economía es economía política. No lo podemos olvidar. Usted, que es economista, me imagino, sabe perfectamente que la economía se la capó con Alfred Marshall. La había capado antes, pero con Alfred Marshall. Se
llamarlo la economía moderna, ¿no? Y luego lo último que quería decir es que el problema de hablar de productividad es un problema muy farragoso y yo creo que es mejor hablar, si te parece bien, la propuesta que hago y la dejo abierta como pregunta abierta para que usted me la conteste, hablar de pequeñas empresas que creen mucho valor añadido, mucho, es decir, todas las de manufacturas, porque aquí nos hemos olvidado que este país hace 30 años era un pueblo de campesinos y que había muchísimas más cosas que se hacían a mano y que hoy las tenemos que comprar